Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Complejo Solar, Apart Hotel, Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Municipalidad de Centenario, con vos siempre. Bahamonde, Seguros Generales. Avenida Olascuaga esquina Richieri y Collón Curá esquina Salto Grande, Neuquén. Gobierno de la provincia del Neuquén. Mirá cómo lo hago. Grupo de trekking, ascensos, caminatas, entrenamiento. Súmate a la experiencia. Municipalidad de Cutralcó. Colegio Profesional de Técnicos de la provincia del Neuquén. En todo lo bueno, hay un técnico. Nuevo programa de Enfocados y en este caso, como hacemos habitualmente, escuchamos las dos campanas. Tuvimos hace algunos días voces criticando de alguna manera lo que sucedía en educación. En este caso tenemos a la ministra de Educación, Soledad Martínez. Gracias por estar acá nuevamente en Enfocados. Hola Matías, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ¿qué balance se puede hacer de este conflicto que hubo en educación y que, bueno, tuvo, si se quiere, un mes a los chicos y chicas sin clases? Sí, fue un poco menos de un mes, pero por supuesto compartimos la preocupación por esos días de clase perdidos, que vamos a caracterizar como en un conjunto de días perdidos, ¿no? Hubo mucha disparidad en los niveles de adhesión del paro. Habitualmente hay una realidad que transcurre en la confluencia alrededor de la dinámica que un conflicto de estas características presenta en Neuquén Capital y lo que ocurre en el interior, que es verdaderamente bastante diferente de lo que pasa aquí. Pero bueno, fue caracterizado primero por iniciar una mesa de discusión salarial con ya medidas de fuerza tomadas. Para nosotros era importante hacer evidente la voluntad de diálogo que tenemos con todos los sindicatos de trabajadores del Estado. En este caso nos tocaba a nosotros conversar y nos toca intercambiar impresiones con los trabajadores representados en ATEN, a pesar de lo cual, digo, y para dejar en evidencia esa voluntad de diálogo de la que habla permanentemente el gobernador, iniciamos la mesa salarial. Pero también fue muy importante para nosotros demostrar la decisión política de, cuando en nuestra lectura estancó la discusión, que somos un gobierno decidido a tomar lo que en nuestra lectura son las decisiones que la educación necesita, y por eso es que en un punto de la discusión, como digo, desde nuestra lectura obturado por las posiciones que se habían sostenido en asamblea, impulsamos por decreto el proceso de recomposición salarial, que luego tuvo una mejora posterior en la mesa que se habilitó la semana siguiente, y algunas herramientas que nosotros entendíamos eran importantes para promover la vuelta a la regularidad del ciclo lectivo. Me quedé con algo que mencionaste. Acá, por lo menos lo que se consumía acá en Neuquén Capital, es que las escuelas estaban cerradas y que los chicos básicamente estuvieron un mes sin clases. ¿Decís que en el interior no fue así? No, no fue así. De ninguna manera. Por supuesto, los 2 primeros días de paro fueron días de adhesión más importantes y podríamos decir más homogéneos ya la segunda semana, y es una realidad bastante recurrente, ¿no? Si se revisa hacia atrás la dinámica que este tipo de medidas tienen, es algo que no es una sorpresa para nosotros, y había lugares en los que, no sé, Centenario era 70-30, 40-60, San Martín de los Andes 20% de adhesión, Villa Langostura nada, prácticamente todas las escuelas abiertas, con excepción de un par que tenían algunos problemas de particular de calefacción y se llovían. Así Zapala, prácticamente todas abiertas también. Creo que las de nivel medio eran las que tenían mayor disparidad de adhesión. Para hablarte de ciudades más bien importantes o referencias en el interior, Chosmalal 40-60, esa fue un poco la realidad. ¿Esto quiere decir que no nos preocupa lo que pasó? Por supuesto que no, nos preocupa que se hayan perdido días de clase, nos preocupan los mecanismos con los que se van a recuperar contenidos y días también. Son preocupaciones compartidas por otras organizaciones o instituciones, inclusive con el propio sindicato. Bien, ahí ya te consulto por los días perdidos, pero o que a recuperar, como se llame, ¿no? Pero sí preguntarte por las escuelas cerradas. Llegan todos los días como un informe, bueno, hay X cantidad de escuelas cerradas hoy. ¿Cuántas hay cerradas y por qué? No es un dato, porque a la tarde, hace 20 minutos, nos avisaron que el CEPEN 23 había suspendido sus actividades. Así que hoy tenemos un problema grande de mantenimiento de instalaciones de calefacción, no de instalaciones de gas, porque esas son cosas que
sobrevienen a poner en marcha los equipos y a las inspecciones de Camusi. Pero hoy tenemos un problema con el mantenimiento de algunos equipos de calefacción, en particular en el oeste de Neuquén. Eso se extiende a un sector de Plotier y alcanza algunas escuelas de Cenillosa porque eran las mismas empresas. 2 empresas hacían el mantenimiento en esa zona. Esas empresas en enero se retiraron. Convocamos a otras 2 empresas para que tomaran ese paquete de escuelas. Una de ellas también se retiró y la otra está haciendo una revisión un poco más exhaustiva, por decirlo de algún modo, más minuciosa de las instalaciones y en algunos casos ha propuesto la reposición de artefactos y de equipos. De esa nómina de escuelas que habitualmente se distribuye en Neuquén Capital, hay una realidad variopinta que va desde problemas que verdaderamente justifican la suspensión de clases, como por ejemplo inspecciones de Camusi que ante condiciones que no se pueden garantizar de seguridad sugiere la inhabilitación de los medidores, muy pocas, la enorme mayoría lo que Camusi hace es fajar artefactos, pese a lo cual los equipos directivos deciden igualmente suspender las clases, cosa que también estamos revisando, porque esa es una dinámica por la cual los equipos directivos manejan con absoluta autonomía la decisión respecto del funcionamiento del sistema, cuando no en todos los casos está comprometida la seguridad. Cuando está comprometida la seguridad no tenemos margen para la discusión. La seguridad es algo que como Estado nos ocupa respecto de los alumnos y de las alumnas, de los docentes, de los auxiliares, inclusive del funcionamiento en la periferia de una escuela. Eso está fuera de discusión, pero hay una variedad de circunstancias. No sé, un par de PET de Plotier tuvieron un montón de días suspendidas las clases porque faltaban 10 bancos, de toda la escuela, 1.100 alumnos, 10 bancos y 20 sillas, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué sucede? Sucede porque la verdad que el sistema tiene muy pocos dispositivos que planifiquen seriamente el paso de un año a otro, en donde esto es una dinámica regular. Bancos y sillas hay que comprar todos los años. Pero creaciones... ¿por qué sucede que por 10 bancos no se abre una escuela? Bueno, había un momento, a mí me parece que hubo algunas de esas definiciones caracterizadas por el momento de conflicto, ¿no? Estas cosas se dieron mientras transcurría la mesa de discusión salarial y el conflicto con el sindicato y sus trabajadores. Digo sindicato sin ánimo de demonizarlo, pero para graficar, digamos, quiénes éramos las partes de la mesa. Y en otros muchos casos porque, bueno, hay muchos actores políticos jugando en el funcionamiento del sistema. Algunos jugando abiertamente a la política y otros no tanto, pero... Pero se juega con la educación de los sí, chicos. Claro, sí, claro, sí. Y eso es algo que, por supuesto, por eso digo, una escuela, para decidir suspender las actividades, tiene que seguir una vía, de alguna manera, de convalidación de esa decisión en las supervisiones y en el nivel. Eso no siempre ocurre. A veces, insisto, hay situaciones que urgen una decisión y los equipos directivos los toman porque son responsables de la realidad de esa escuela y las toman. Pero otras muchas veces la dirección de nivel no está de acuerdo, los supervisores no conocen. Y esa es una dinámica que tiene muchos años en el sistema y que nosotros nos proponemos revisar y desandar. Bien, y mencionaste en un inicio esto de recuperar o de alguna manera ver qué pasa con esos días perdidos, ¿no? ¿Qué hacer? Digo, porque no es solamente este año. Ustedes se hacen cargo obviamente de lo que pasa en 2024, pero viene una acumulación de días perdidos de los chicos y chicas. ¿Cómo se recupera? ¿Se recupera? Sí, ahí es una discusión profunda y larga que no solamente tenemos los neuquinos, que tiene el sistema educativo en general y que tiene por lo menos dos maneras de mirarlo. Una cosa es recuperar los días y otra cosa es recuperar los contenidos. Por supuesto, a nosotros nos ocupa recuperar los contenidos y para eso necesitamos incrementar los días de los alumnos y las alumnas frente a sus docentes. Por supuesto, son mecanismos que estamos analizando tomar. Sí, pero son parte de la mesa técnica. Pero perdón que te no me gusta interrumpir, pero te iba a decir, analizan ustedes, pero obviamente el gremio te va a decir, no, nosotros... No, los estamos discutiendo con el sindicato. El acta acuerdo previó que un par de puntos que hacen al funcionamiento del sistema se discutan en mesas técnicas. Algunas son mesas técnicas territoriales, las que tienen que ver con las condiciones de infraestructura de las escuelas. Y otra mesa técnica funciona en el ámbito del Consejo Provincial de Educación, en la que van interviniendo actores, direcciones de nivel, coordinaciones de niveles, las autoridades del Consejo, y que involucra desde cuestiones administrativas hasta otras pedagógicas. El tema de la recuperación de contenidos y de días de clase forma parte de esta discusión que estamos teniendo, que tiene un segundo encuentro la próxima semana y en la que esperamos pronto poder anunciar, digamos, los mecanismos que hemos podido convenir. Hay una frase que se dijo acá que
puede ser, digamos, es llamativa y te la quería consultar. ¿Qué opinabas, ¿no? Digo, en la mesa salarial, los que perdieron fueron los chicos, por esto de que se pierden contenidos y como que no se pensó en ellos a la hora de tener las escuelas cerradas. ¿Cómo lo ves y justamente cómo hacer para que esto cambie, ¿no? Bueno, yo no comparto esas caracterizaciones que son generalizaciones, ¿no? Primero porque la provincia de Neuquén el gobernador la caracteriza de una manera que es muy cruda, pero que yo comparto absolutamente, y dice: Neuquén es una provincia injusta, y esa injusticia se materializa en una asimetría de realidades en las que los actores políticos o institucionales de Neuquén creen que Neuquén la sintetiza. Y entonces yo no veo ninguna preocupación por una escuela de cortaderas que no tiene conectividad y que los alumnos ahí no pueden desarrollar ningún saber digital en estas instituciones, ¿no? Y a mí eso también nos preocupa, eso nos ocupa desde el sistema. Entonces, la realidad o la caracterización que los actores de Neuquén Capital, que son los que también lo dice mucho el gobernador, ¿no? Que son los que gritan más fuerte, que son los que tienen más voz, hacen del sistema, no es, en nuestra lectura, lo que ocurre en el sistema, que está plagado de cosas extraordinarias, de docentes con un profundo compromiso, de realidades sociales tremendamente complejas contenidas exclusivamente desde la escuela con, insisto, docentes con mucho compromiso, con mucha vocación de transformar esas realidades. Entonces, por supuesto, en un conflicto de esas características, la sensación de zozobra que tenemos todos los que tenemos responsabilidades y los que están esperando que los que tenemos responsabilidades resolvamos, es una sensación inevitable. Ahora, esa síntesis con la que se pretende, además, simplemente distribuir responsabilidades con el dedo, no es algo que a nosotros nos parezca que valga la pena analizar más en profundidad, ¿no? Bien, y hay algo que una iniciativa a nivel nacional, pero también tomó peso a nivel provincial con varios diputados, pero sobre todo con Stilger y Bermúdez, que es la educación esencial. ¿Puede ser la educación esencial acá en Neuquén? La educación es esencial. La discusión es que ellos quieren caracterizarla como servicio, sí, y nuestra Constitución claramente la define como un derecho. Y desde esa concepción es que estamos nosotros enfocados con los máximos esfuerzos para que ese derecho alcance a todas las infancias que hoy tienen que ser parte del sistema educativo y no lo son, que alcancen condiciones de calidad, que tengamos a los docentes en un proceso de formación continua, porque hay que mejorar la formación de los docentes para que la educación que hoy impartimos sea la del siglo XXI, la que nos permita que nuestras infancias y adolescencias se inserten en un mercado laboral o en nuevos trayectos formativos. Todo eso se hace en nuestra lectura con una construcción que es colectiva y no desde una definición teórica, política, ideologizada, desde un lugar en el que vamos a entrar a discutir si lo que se pretende es cercenar el derecho de reclamar o no. Y nosotros como Estado estamos ocupados en resolver las cosas que todavía tiene pendiente resolver el Estado neuquino, porque acá hay algo que no se dice suficientemente y hay que decirlo. La realidad del sistema es una realidad de años de postergación y de desatención. Responsabilizar centralmente de lo que pasa en el sistema a los docentes o a las organizaciones sindicales que los representan, sin asumir suficientemente la responsabilidad que el Estado ha tenido en desatender mantenimiento en condiciones adecuadas, una planificación de infraestructura, porque el problema hoy no lo tenemos, Mati, con el mantenimiento. El mantenimiento se ha logrado regularizar en el acuerdo con los municipios. Los municipios están permanentemente en contacto con las escuelas, las empresas que trabajan en los lugares en donde no están los municipios están atentos. Ahora tenemos un problema estructural de infraestructura. El mantenimiento va a servir cada vez menos el que estamos haciendo, porque las escuelas están muy viejas y requieren cada vez más atención. Entonces, venimos de una situación muy compleja de desatención de un sinnúmero de variables que el sistema necesita. No las vamos a resolver en 3 meses. Pero yo te digo hoy, sin temor a equivocarnos, el marzo del año que viene es un marzo drásticamente diferente para el inicio del ciclo lectivo. Porque vamos a trabajar todo este año para que ese marzo sea distinto. Sí, pero ya te anticipo que si no se sigue con el IPC van a volver las mismas críticas. No, bueno, pero eso es una discusión que tendremos con el sindicato. Yo te hablo de las responsabilidades del Estado. Ya sé la responsabilidad, pero las escuelas, muchos del otro lado van a decir, bueno, hay que ver si empiezan o no en términos las clases. No, la discusión va a ser seguramente anticipada porque todos convenimos que se convocó tarde, pero se convocó tarde porque necesitábamos tener
lo asumimos también y así se lo planteamos al propio sindicato. Nosotros asumimos en diciembre con un nuevo gobierno nacional que cambió drásticamente las reglas del juego y cambió drásticamente sus posiciones respecto de prácticamente todos los temas. Tenemos un Estado provincial que ha tenido que absorber inversión en obra pública, inversión en masa salarial docente, para hablar solo de lo que me compete a mí, ¿no? Que además tuvo que empezar a ver cómo se comportaban las variables de una macroeconomía que era absolutamente distinta en los términos de las reglas de juego que había planteado. No teníamos tiempo para anticiparnos en esa discusión y la convocamos cuando teníamos algunas certezas. Por supuesto, esa es una realidad que esperamos que el año que viene no nos toque y por eso no tenemos ninguna duda que vamos a anticipar la discusión salarial para llegar a la fecha de inicio del calendario escolar con esas cosas resueltas. Bien, y para cerrar lo otro, entonces no va a prosperar esto del servicio esencial o como se lo quiere caracterizar, digamos, como proyecto. Esa es una discusión de la legislatura. Nosotros no hemos tomado posición como gobierno, yo tengo una posición personal, el espacio del que vengo tenemos una posición personal, política, y lo vamos a defender y lo vamos a sostener. La educación se defiende haciéndola funcionar y eso se hace funcionar. El sistema educativo nuestro se hace funcionar en una construcción colectiva. Con imposiciones nos parece que nos alejamos de la posibilidad de que la construcción sea todo lo colectiva que se necesita. Bien, otra polémica que también se dijo acá, por lo menos se planteó para que la conociera mucha gente que quizás no estaba tan al tanto, es lo de la nueva currícula, ¿no? Y se habló de que mejora los índices pero no la educación, es decir, se mantiene a los chicos en la escuela, pero después en cuarto año se complica, con la cantidad de materias que se pueden adeudar. ¿Cómo lo ven esto de la nueva currícula? Son todos, yo no quiero desmerecer la opinión de nadie porque primero porque la educación tiene una particularidad, como nos atraviesa de alguna manera, o tenemos hijos o hemos sido parte o somos docentes o conocemos a alguien, es un área en la que todos sentimos que podemos tener algo para decir. Siempre, por supuesto, yo creo que desde la buena voluntad, ¿no? La de sumar. Pero la realidad es que vos decís, no mejora los indicadores. Tiene un año el nuevo diseño curricular. Y ni siquiera, pues de agosto más o menos. Sí, acá en Neuquén hay lugares en las que arrancó a principio de año y otros en las que arrancó en julio. ¿De qué indicador estamos hablando? No hay ningún indicador producto. Hoy no tenemos ningún dato consecuencia de la puesta en marcha del nuevo diseño curricular. Los datos que tenemos son del viejo sistema. Y claro, no son buenos los datos del viejo sistema, no, claramente. Ahora, no tenemos ningún elemento hoy para evaluar cómo se comportan todos esos indicadores con el nuevo diseño curricular. Sí, claro, hay un cuestionamiento ideológico al nuevo diseño curricular y es perfectamente comprensible porque claramente la educación es probablemente una herramienta, una institución en la que se sintetizan muchas discusiones ideológicas de cualquier sociedad y eso claramente siempre está abierto a la discusión ahora. Simplificar ese debate diciendo las estadísticas son malos, el resultado no es bueno, es imposible evaluarlo hoy. La realidad es que Neuquén, como muchas otras jurisdicciones, estaba intimado por el Consejo Federal de Educación a poner en marcha un nuevo diseño curricular que permitiera que los títulos de la provincia tuvieran validez nacional. Si ese nuevo diseño curricular no se ponía en marcha en el año 2023, los títulos que extendía el Consejo Provincial de Educación iban a tener validez solamente en la provincia de Neuquén. Ese diseño curricular, del que yo no fui parte porque se discutió hace ya unos cuantos años, es un proceso que se dio de manera participativa con muchos actores, equipos directivos, asesores pedagógicos, teóricos, personas formadas, intervino la universidad. Se dio en ese contexto y fue ese el resultado. Claramente hubo una puesta en marcha desprolija que generó enormes complicaciones, con algunas ausencias importantes en su puesta en marcha, por ejemplo, los cargos de la coordinación que recién pudimos crear este año, que son centrales para pensar el nuevo paradigma del sistema, cómo funciona de manera áreal el sistema. No funciona más por asignatura, funciona por áreas, y para eso es imprescindible que la coordinación te permita articular entre áreas. Esas horas no estaban creadas. Entonces, para nosotros este año va a ser un año de evaluación de la puesta en marcha de un diseño al que el Estado neuquino está obligado, porque es el diseño que aprobó por unanimidad el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación hace un par de años. Que hay menos carga de matemática, tampoco es cierto. Es más, el diseño curricular propone más carga horaria para todos los alumnos. Entonces, hay mucho prejuicio. Sí es cierto que ha costado mucho cubrir las nuevas horas. Es cierto que ha costado mucho encontrar profesores de filosofía, entonces tenés más huecos
en el día a día de la escuela. Eso sí ha pasado y estamos trabajando en herramientas que nos permitan compensar. Te escuchaba dar respuesta de varias cosas que planteó acá Patricio Durán en Enfocados. Estuve con él, por eso sé que esas eran sus... Estuvimos con él en una oportunidad. Pero otra de las cuestiones es si sale capacitado o capacitada, digamos, el alumno o la alumna de un secundario en general, una técnica. ¿Salen capacitados hoy? Y bueno, la escuela media está en una crisis que no pasa solamente en Neuquén y no pasa por la puesta en marcha del diseño curricular. La sociedad crece en complejidad, crece en demandas y por supuesto la necesidad de revisar el diseño curricular a mí me parece que era un imperativo a la luz es decir, que un alumno hoy en el 2024 de la vieja currícula se reciba en un perito mercantil con la misma currícula con la que me recibí yo hace 35 años, la verdad es que deja bastante en evidencia que modernizar el diseño curricular, inclusive tener uno propio, porque nunca habíamos tenido un propio diseño curricular, era una necesidad. Por supuesto, la calidad del sistema es un trabajo permanente y sostenido que no siempre se ha hecho. De hecho, creo que se desatiende bastante la calidad, pero que nosotros estamos comprometidos a hacer, ¿sí? Por eso las becas Gregorio Álvarez. La beca Gregorio Álvarez tiene nada más su origen en un montón de indicadores muy disvaliosos del sistema, el desgranamiento, el abandono. El 50% de los egresados, de los alumnos de secundaria que terminan de cursar, no dan las materias que quedan debiendo, es decir, no se reciben técnicamente. Y eso nunca ha sido una preocupación del sistema, pues ya están fuera del sistema. ¿Cómo no te va a preocupar que de cada 10 chicos 5 no terminen? Por supuesto estamos ahí, entonces hay un capítulo de las becas Gregorio Álvarez para que el que debe unas materias y haya egresado entre el 2020 y el 2023 tenga su oportunidad de recibirse porque queremos ofrecerle nuevos trayectos formativos. Nosotros, la universidad, los dispositivos de acá que hay para seguir formándose, porque tenemos la estrella de la actividad productiva del país que nos demanda recurso humano y que mínimamente te exige tener una secundaria terminada. Bien, pasaron 20 y tantos minutos y hablamos de educación, pero también quiero hablar de lo que es política, porque acá charlamos en la previa del 16 de abril, pasó un año ya, en algunos días se cumplió un año. ¿Qué balance se hace? ¿Hubo ese cambio? Porque mucha gente dice, sí, yo voté un cambio y no sé si hubo ese cambio. ¿Lo notás? Vos hablabas de una revolución, me acuerdo, decías cachetazo democrático y revolución de la política. Sí. ¿Se dio? Y nosotros llevamos casi 4 meses de gestión, con un armado que la verdad que está mirando todo el país y que hemos podido sostener desde una composición de fuerzas que somos heterogéneas, que somos diferentes en la procedencia, en la concepción, pero que nos hemos encontrado con acuerdos profundos de lo que queremos que pase con el Estado. Por supuesto, siempre es más sencillo simplificar los análisis y omitir algunos datos que para nosotros son muy importantes. Sentarnos a revisar cómo funciona el Estado sin que eso implique persecución o precarización laboral es una mirada para nosotros importante. Habernos sentado con las operadoras petroleras a decirles queremos que sean parte de los procesos con los que queremos transformar Neuquén y que sostengan ustedes el programa de becas de la provincia, para nosotros es un hecho inédito en la provincia, que en este contexto de incertidumbres económicas y además de retirada del Estado Nacional, de aportes que la provincia recibía regularmente hace muchos años, más de 20 años, el gobernador haya decidido no cortar el hilo por lo más delgado, sostener esos niveles de ingreso, acercarnos a una propuesta salarial en lo que hablo, en lo que me compete de educación, a lo que estaban reclamando los docentes y las docentes, seguirse comprometiendo con la inversión en educación, para nosotros en este contexto es casi revolucionario. Nosotros escuchamos en el resto del país cómo se retira presupuesto de las universidades, cómo se piensa en un sistema de voucher para sostener a la educación privada y nosotros tenemos toda la apuesta del Estado puesta en jerarquizar la educación pública y a mí me hace sentir orgullosa ser parte de este proyecto político, ¿no? Cómo emprolijamos a las ayudas sociales sin resentir el aporte a los sectores vulnerables y decir, bueno, no, ustedes que eran los vivos que se quedaban con la plata de un montón, fuera de acá. Seguimos hablando con las familias que nos necesitan. Ese es un estado del que yo quiero seguir siendo parte y creo que lo estamos construyendo en conjunto y todos los días. Bueno, ese armado tiene varios sectores, ¿no? De hecho, uno proponía lo del servicio esencial en legislatura. Tenés a Nadia Márquez también. Digo, ¿cómo es la convivencia? Por hoy, de hecho, Nadia estuvo acá y habló de que te daba
que te daba el beneficio de la duda en los primeros 100 días, eso decía. Bueno, se lo agradezco mucho. Se están terminando, vamos a ver cuál es el veredicto. Pero ¿cómo viene la convivencia en ese sentido? No, y la convivencia es la que ustedes ven. Nosotros somos un gobierno que toma decisiones todos los días, sin articulación, sin la conducción, porque todo esto se explica porque somos un espacio que tiene una conducción fuerte en la persona del gobernador, que además es el que orienta el rumbo del proyecto político. Acá no hay ningún actor libre pensador que dice yo voy para allá. Acá tenemos un gobernador que nos ha dicho queremos que pase esto, que pase esto, que pase esto, y por eso quienes hemos sido convocados a ser parte del gabinete tenemos los perfiles que tenemos, porque el gobernador tiene claro qué es lo que quiere que pase en cada una de las áreas. Por eso yo estoy en educación. ¿Tiene una tendencia peronista este gobierno? No, bueno, hay una composición muy mixta, ¿no? Hay, me parece, referencias de prácticamente todos los espacios que integran el Frente de Neuquén Izate. Bien, te preguntaba por peronismo. Me encantaría decirlo, pero no podría caracterizarlo así. Sí. Bueno, hay que ver qué dice Rolando, ¿no? Ojalá diga eso. No sabemos. Bueno, pero ¿cómo viene también hablando del peronismo? O sea, siempre se te dijo referente de Frente Grande y bueno, siempre se habló del peronismo, pero hoy está como dividido. Incluso tenés gente en este armado, otros, no sé, más cercanos a Guaido, otros cercanos al ala Darío Martínez. ¿Cómo viene el peronismo en la provincia? Bueno, yo no soy parte del peronismo, así que yo te hablaría más ampliamente de esos espacios que nos representamos en el campo nacional y popular y que hemos sido parte de muchos proyectos, a veces todos juntos, otras veces caminando separados. Estamos atravesando la misma crisis que atraviesan prácticamente todas las estructuras políticas más tradicionales, ¿no? Y esos armados más tradicionales. Por eso me parece que el fenómeno que construye Rolando Figueroa alrededor del Frente Neuquén Izate concentra tanta atención de quienes analizan cómo funciona la política. La verdad es que quedó desde que se conformaron los armados de cara al 16 de abril, no hemos vuelto a tener espacios de confluencia, pero es la misma crisis que atraviesa inclusive la propia Unión por la Patria. Si ves lo que está pasando en el ámbito nacional, no estamos ajenos a eso. Tristemente, en mi lectura, porque nosotros tenemos una mirada muy crítica de lo que está pasando en el orden nacional, creemos que vienen tiempos muy complejos para muchos miles de argentinos y argentinas, y entendemos que quienes somos parte de la fuerza del campo nacional y popular tenemos que poder tener una síntesis y encontrarnos en una expresión que represente todos esos sectores que se van cayendo de la mirada del gobierno nacional. Así que ojalá podamos encontrarnos en esos espacios con los matices que hemos tenido siempre, que quizás ahora se profundicen un poco más, pero en los que no tengo dudas que nos encontramos y tenemos que hablar de la defensa de la universidad, del CONICET, de las empresas del Estado, de todos los derechos conquistados, porque ahí nosotros vamos a estar siempre. Bueno, pero recién te preguntaba si Rolando tenía, o el gobierno Rolando, una tendencia peronista. Se viene el Pacto de Mayo y probablemente el gobernador y su gente estén de acuerdo en varios aspectos. ¿Cómo ves eso, no? Que quizás se dé, no sé si cheque en blanco, pero sí se dé rienda suelta a algunas cuestiones a nivel nacional desde la provincia. No, yo no tengo dudas que de ninguna manera el gobernador habilitaría un cheque en blanco, que eso involucre cambios de vida negativos para los neuquinos y las neuquinas. No tengo ninguna duda de eso. Más allá de que quizás en algunos temas, lo ha dicho abiertamente, la política hidrocarburífera, el capítulo de la política hidrocarburífera que está discutiendo el gobierno nacional es algo en lo que las autoridades provinciales están de acuerdo, y me parece que siempre se expresa muy expresamente en relación a esas cosas. En todo lo que involucra o afecta derechos de la provincia, yo escucho un gobernador que es firme, que es categórico en la defensa, no acuerda con la delegación de poderes, no acuerda con la vuelta del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Son cosas que son las más sensibles para los neuquinos y las neuquinas, y yo lo veo firme en esa defensa. Así que más allá de... Por otra parte, yo creo que cada vez que un presidente convoca a los gobernadores tienen que estar. Es decir, los gobernadores han sido elegidos. También lo dice siempre Rolando Figueroa. El pueblo neuquino eligió mayoritariamente un gobierno nacional con el que uno puede estar o no de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo prácticamente en nada. ¿En qué sí?
No, en nada. No, Por ahí les a ver, sacábamos título. yo la verdad que creo que la mejor manera de defender el Estado es hacerlo funcionar. Sí. Y desde ese lugar creo que ahí podríamos tener un acuerdo con Milei cuando él dice hay que hacer más eficiente la respuesta. Lo que pasa es que yo no acuerdo con sus métodos, ¿no? Para mí no es caracterizar de ñoque a los trabajadores, echarlos, ponerle a la policía para que no lleguen. Yo en eso no acuerdo, nunca acordé y no voy a acordar. Pero digo, yo no acuerdo prácticamente en nada, pero la realidad es que los neuquinos elegimos un gobierno provincial que tiene estas características, que defiende el Estado, que defiende las empresas del Estado, que ha sido capaz de comprometerse con la educación pública, con la mejora de la salud pública, con un programa de viviendas que vamos a desarrollar del Estado, con un gobierno que invierte en obra pública. Y nosotros apostamos a eso, y eso también tiene que respetarse en la mirada del gobierno nacional, porque es lo que los neuquinos hemos elegido para Neuquén. Bien, y la última tiene que ver justamente también con Neuquén y ese cambio que muchos dicen que no llegó. ¿Sabes dónde dicen que no llegó? Cuando dicen, che, pero no sé, Maje está acá, Omar está por acá también, y ven varios nombres, y ¿por qué no siguen estando muchos de los vencidos, digamos? Y porque la verdad es que me parece que no se comprende el nuevo modelo de construcción política que propone Rolando. Los que no entendemos que después del 16 de abril hay un sacudón y hay una recomposición del escenario político de la provincia, hacen esas caracterizaciones. Los demás transitamos esta construcción con los matices que tenemos todos, con más acuerdo con algunas decisiones, con menos acuerdo, digo, las políticas, no de estas características, pero como lo decía recién, con la profunda convicción de que la conducción del gobernador es la conducción que hemos elegido la mayoría de los neuquinos y que lleva a la provincia al destino que nosotros creemos que la provincia tiene que tener, que es la de crecimiento, de prosperidad, de un desarrollo equitativo en el territorio, de mucho mayor federalismo en las decisiones, de construcción de identidades regionales que permitan el desarrollo más equitativo territorial de la provincia, que recupere el lugar del Estado en la discusión de la salud, en la discusión de la educación y por supuesto que promueva la presencia del Estado en inversión en obra pública en todos los lugares que necesitan de esas garantías para seguir creciendo. Muchas gracias, Soledad. A ustedes también. Bueno, así pasaba esta extensa charla con Soledad Martínez, ministra de Educación aquí en la provincia de Neuquén. Vos ya sabés, la realidad cambia, depende del foco en el que la mires, y también sabés que eso que ves ahí abajo son nuestras redes, todo donde podés conseguir y compartir nuestro contenido. Hacelo, que estás más que invitado y nos da una mano gigante. Bueno, y ya sabés también que acá podés escuchar las dos campanas. Escuchamos hace poco a los padres organizados, escuchamos al Colegio de Técnicos y ahora también al ministro de Educación. Nos vemos la semana que viene con mucho más enfocado.